El Ejecutivo inauguró un nuevo gabinete llamado el Tren de Desarrollo. El actor principal es el Ministerio de la Defensa, quien a través del Cuerpo de Ingenieros habilitará carreteras para que los programas sociales lleguen a lugares de extrema pobreza. Es un trabajo interinstitucional, es un esfuerzo por parte de todos los ministerios. En este caso, pues yo fui el huésped de esta reunión porque se está aprovechando los frentes de trabajo que ya están en ejecución por parte del Cuerpo de Ingenieros. Ya llevamos alrededor de 445 kilómetros en la presentación que se dio el día de hoy. Otros ministerios que ya han estado trabajando, pues hicieron, por decirle, reservorios de agua en el oriente, hicieron terraplenes para escuelas, pintaron escuelas, hicieron otras obras menores, pero que en esa área ayuda mucho al desarrollo. El Ministerio de Comunicaciones será responsable de darle vida a los caminos habilitados. El Ministerio de Comunicaciones mantiene siempre su trabajo. Nosotros somos los que atendemos toda la red primaria, secundaria del país. Eso no nos quita la responsabilidad. Al subirnos al tren de desarrollo, lo que estamos haciendo es darle mantenimiento nosotros a las carreteras que están previas a las terciarias que está haciendo el Ejército o el Ministerio de la Defensa y a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que posteriormente los interesados a los cuales se ha llevado este beneficio puedan registrar esas carreteras paulatinamente y luego ya nosotros quedarnos a cargo a través de esa terracería con covial o la pavimentación posteriormente. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. De desarrollo es nuestra etiqueta de esta noche, y es que a lo largo de las últimas administraciones gubernamentales el Ejército de Guatemala ha cumplido con diversas funciones que le han sido asignadas por los gobiernos de turno, desde la entrega de la bolsa solidaria, el resguardo de algún tipo de institución, la construcción, vacunación, vamos. En esta administración, que además es muy joven aún, del presidente Morales, ha sido utilizado para la construcción de pupitres. Se anunció desde el primer día de la asunción al gobierno de Jimmy Morales de la construcción de una cantidad importante de tramos carreteros. A ver, se ha tenido un respaldo por parte del gobierno del trabajo que pueda ejecutar en su momento el Ejército de Guatemala. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra a la licenciada Carmen Lorena Ortiz Estrada. Buenas noches, Juan Carlos, Edgar, buenas noches, amigos que nos sintonizan en sus hogares, muy buenas noches. Bueno, empezar diciendo que este es un tema que casi siempre se ideologiza, son muy pocos, creo yo, en realidad los que no se ideologizan, pero si uno se fija más en los argumentos del presidente Morales para justificar esta decisión en cuanto a que el Ejército pueda apoyar a ministerios y secretarías en algunos programas y eso ahorraría recursos, yo diría que más bien debería analizarse desde esa perspectiva, que es la de optimización de recursos. En ese sentido, pues está muy bien el hecho de que él tenga la intención de conseguir los apoyos necesarios para ministerios y secretarías, pero honestamente, si tiene un grupo de personas, en este caso algunos miembros del Ejército de la República, a los cuales no tiene tareas fijas para asignarle, yo creo que lo mejor sería volver a retomar un diálogo que se tuvo ya, o se ha tenido ya en varias ocasiones desde la firma de los acuerdos de paz, que es sobre el número de efectivos del Ejército que necesitamos en el país y pensar en su readecuación, no pensar en su eliminación como tal, porque desde la firma de los acuerdos de paz estuvo pues dialogando desde dos perspectivas. Aquí había quienes decían que lo mejor que se podía hacer era desaparecer el Ejército, otros decían que no, que había más bien que hacer un análisis en cuanto a cuál era el número ideal de efectivos y reorientar sus funciones en época de paz. Estamos en una época de paz, pero efectivamente, si estas personas no están ocupadas en este momento, prácticamente está pasando lo mismo que en el Congreso de la República, que hay muchas personas que están ya en disposición o en una posición de disponibilidad que no se sabe qué hacer con ellas. No sé, cuando yo leo esta noticia me dio la misma impresión, como que hay personas que no se sabe qué hacer con ellas ni en dónde colocarlas. Hay temas, por ejemplo, vacunación.
capacitación en métodos de planificación familiar o concientización en métodos de planificación familiar. Eso no creo yo que le corresponda a los miembros del ejército. Para eso mejor optimizas esos recursos y contratas a personas trabajadoras que estén, sociales, enfermeras, sí, demás. que tengan mayor relación y estén más preparadas, más capacitadas, sean más competentes para esos cargos. Pero creo que es algo que hay que revisar. Si esa es la justificación, yo diría que más bien, si el criterio es optimización de recursos, ese es el tipo de preguntas que hay que hacerse. La pregunta que deja la licenciada Ortiz es, ¿cuál es la función del ejército? De tener un ejército profesional en tiempos de paz. Esa sería la gran interrogante ante la visión de utilizar a personal que está, perdón el término, yo sé que está mal utilizado, pero es un término muy coloquial, ¿no? Aquí le dicen, los tienen ahí encuartelados. Sí. O sea, en lugar de ponerlos a hacer algo. ¿Cómo aprovecharlos mejor? Exacto, entonces... Y mira, y cuando en el país la historia nos ha dado cuenta de cómo cuando han habido gobiernos militares o algunos gobiernos con fuerte influencia militar, generalmente esto repercute en un desbordamiento de funciones en el ejército que no son parte de las funciones normalmente atribuidas. Vamos a la primera interacción de esta noche, la cual es gracias a Publicar. Este segmento es patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. La primera interacción de esta noche es a través de WhatsApp, el 42691824, y se la presento, nos dice, populismo militar con Jimmy, nos dice, los militares deben de hacer las funciones de la ley y no estarse metiendo donde no se debe, como se ve que ellos manejan a Jimmy, es lo que dice a través de WhatsApp. Buenas noches, en lo personal empiezo a ver cosas positivas para mi país, a pesar de todo lo negativo que nos rodea. Adelante, señor presidente, y todas las buenas personas que quieran lo mejor para Guatemala. ¿Tren de desarrollo o militarización de la economía? A este tren de sorpresas desde ya se le pueden poner auditorías y evitar que hagan piñata el gobierno gobierno militar vestido de ovejas, es lo que nos dice. Con todo respeto, ¿qué función desempeña en este plan los generales de división, de brigada, tenientes coroneles y altos mandos en las jornadas de vacunación, pintura de escuelas, planificación familiar, etcétera? Sería genial que también aplicaran las Fuerzas Armadas para apoyar las cárceles con 100 efectivos por prisión. Se acabaría la fiesta en las cárceles en Guatemala. Basta de militarizar el país y cada ministerio que haga su trabajo. El desarrollo se logra a través del empleo, pero así no se logra nada. Mientras tanto desempleado, nos dice. Los militares controlan nuevamente el país, queremos lo mejor para este país. El ejército tiene sus funciones establecidas constitucionalmente, tal y como comenta la licenciada. Es mejor contratar personal técnico calificado que realice estas actividades. Este gobierno está más perdido que el hijo de la Llorona. Qué triste que este presidente no mande nada, es lo que nos plantean. ¿Por qué no más ejército así como Costa Rica, que usa ese gran presupuesto para educación, salud y seguridad? Es lo que nos plantean en parte de las interacciones. Habría que entender que creo yo es una parte de lo que apela el presidente y la actual administración gubernamental. Es en la buena imagen que a lo largo prácticamente de los últimos 10 o 15 años, según los últimos estudios de opinión pública, en prácticamente todos, la institución mejor vista dentro del Estado de Guatemala es el Ejército de Guatemala. O sea, no es algo que yo me lo estoy inventando, es algo que consecuentemente los estudios de opinión pública le dan una mejor percepción de la ciudadanía al Ejército, pasando por instituciones como la misma Policía Nacional Civil, como las mismas instituciones de servicio social, o sea, la educación, la salud, y no digamos en las instituciones políticas, las cuales regularmente puntean en mal vistas. Licenciado Edgar René Ortiz, me da gusto saludarlo. Igualmente, Juan Carlos y Carmen, buenas noches. Buenas noches. En este tema complicado. Sí, pues lo que dice Juan Carlos es cierto, ¿no? Las encuestas de opinión han reflejado que efectivamente el Ejército de Guatemala goza de una reputación en cuanto a credibilidad institucional bastante fuerte y por encima de otras dependencias del Estado. Las peores ranqueadas son el Congreso de la República, el propio Ejecutivo,
de forma que goza una Inclusive reputación la policía. interesante. La policía incluso muy mal vista por la población. Pero no creo que el tema se trate de eso. Yo sí quiero secundar lo que decías, Carmen, porque no creo que la lectura correcta sea una lectura ideológica, ¿no? No. Yo creo que el gobierno tiene hoy un clarísimo problema y un déficit, digámoslo así, de recursos, ¿no? No me refiero a un déficit en sentido técnico, ¿no? De solamente desbalance presupuestario, sino carencia de recursos en general para la cantidad de problemas que el gobierno debe atender en su momento. Entonces, lógicamente, yo la lectura que creo que es prudente y apropiada hacer en este momento es una lectura de maximización de recursos. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Y en ese sentido me parece que la lectura es razonable, ¿no? Bueno, hay algunos ingenieros que pueden cooperar en obra, ¿por qué no hacerlo? La infraestructura de Guatemala es bastante penosa, es bastante obvio, y si hay la posibilidad de apoyar, de apoyo, no veo cuál es el problema inicialmente. Lo que hay que matizar quizás para la tranquilidad de muchos en casa es que no es la situación ideal, ni un tema permanente. Yo no veo como ideal que el Estado de Guatemala a futuro cuente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para diseñar las carreteras del futuro del país. Yo creo que tampoco el presidente, entiendo yo, por lo menos hasta el momento, lo esté planteando de esa manera. Simplemente dice, mira, ya tengo una asignación presupuestaria X, que viene dada por el presupuesto de la Nación del año pasado, que si lo discutió o no lo discutió, eso no es relevante en este momento, es lo que hay, ¿no? En segundo lugar, tampoco la transferencia presupuestaria se podía haber hecho tan rápido porque, bueno, el ministerio ya existe, tiene su estructura y ya será un tema de gobierno si ellos en este año de gobierno deciden finalmente hacer alguna modificación al tamaño y a la estructura del propio Ministerio de la Defensa y si deciden destinar recursos al Ministerio de Comunicaciones o qué, o a otros ministerios, ¿no? A Educación o Sanidad, no lo sabemos. Pero hoy, digamos, mayo de 2016, es razonable usar los recursos para temas de urgencia, ¿no? De urgencia. Estamos, yo creo que en eso claros. Repito, yo creo que lo que corresponde en este momento, y esperaría que el gobierno esté planteando a lo interno y en su fase de inteligencia, es, bueno, ¿cómo vamos a readecuar el Estado para el segundo, tercer año y cuarto año de gobierno para que estos recursos no estén en el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, si es que sobran, que me parece lógico, ¿no? En tiempos de paz, pues no necesita un ejército demasiado grande. Panamá y Costa Rica lo han demostrado. Costa Rica es el ejemplo quizás más trillado, pero Panamá también ha reducido su gasto militar porque sabe que en tiempo de paz no es relevante una defensa nacional. ¿Ante qué amenaza? Pues ninguna, no nos va a invadir Honduras o ni Belice nos va a invadir. Entonces tampoco tenemos una urgencia de defensa. Pero yo sí difiero lo que plantea Eliko Ortiz en ese sentido, porque a ver, ante esta lógica de la que planteaba la licenciada Ortiz, y también lo han planteado a través de las redes, de pues contar con un ejército profesional con funciones plenamente delimitadas por la Constitución Política de la República. Se da lo que sucedió en el tema de Belice, usted moviliza elementos del ejército para cumplir con funciones delimitadas dentro de la Constitución, pero usted también, yo entiendo lo que plantea Eliko Ortiz de no tener una invasión de Honduras o una amenaza militar real con Belice, pero yo sí veo, por ejemplo, una tarea de resguardo de la frontera guatemalteca con El Salvador ante una aplicación de la mano ultradura como se está tratando de llevar a cabo por parte de Salvador Sánchez Serén para con los grupos de mareros. ¿Para dónde van a salir? Eso va a ser un globo. Si usted los aprieta allí, ¿para dónde van a ir? Va a haber que coordinar entre policía pero ¿para dónde se va a ir, licenciada? ¿Para acá? No, pero claramente, por eso digo para Honduras, pero también claramente el problema es, bueno, lo que decía Carmen, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el número óptimo de efectivos? Eso Ese es el tema. Discusión. Ahora, ¿el cuerpo de ingenieros hará falta o no? Por eso digo, la reeducación tiene que ser no ideológica, sino técnica, ¿no? Claro. Mira, obviamente las fronteras hay que protegerlas. Y mira, dentro de los criterios, digamos, básicos que se toman en cuenta para ver qué tipo de ejército necesitas y qué tan grande o qué tan pequeño, uno es algo que mencionaba Juan Carlos, pero es tu agenda de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Una vez ya los tienes identificados, entonces ves, bueno, esto ya te da un criterio para ver qué números de efectivos militares tú necesitas. ¿Y qué tipo de capacitación? ¿Qué tipo de capacitación? Y de armamento requiere. De transporte, etcétera, por tierra, aire y mar. El otro tema que tienes que ver también es tu número de población, tu número de habitantes y la composición de esos habitantes. Compararte con otros países, digamos, circundantes, en este caso, pues, con el ejército de Belice o el hondureño, el salvadoreño o de Honduras, etcétera, y tomar también como base tu agenda de seguridad
y también tu política de defensa. Yo creo que hay una serie de criterios técnicos, como decía Edgar, que hay que valorar al momento de volver a abrir a esta discusión sobre cuántos necesitamos, qué perfil necesitamos y para hacer qué cosas. Fíjate que el caso de Belice es un caso muy lamentable, ya se sabía sobre la vulnerabilidad que había en el área, entonces en lugar de tener al ejército entregando bolsas solidarias o dando cursos de planificación familiar, deberías de tener un plan y una estrategia para cuidar esa frontera. Mira cuántas personas pasan de México y de otros países vecinos a talar ilícitamente nuestros árboles. Esto se sabe desde hace mucho y no pasa absolutamente nada. Pero a ver, yo ¿a qué me refiero con el tema de lo de El Salvador? Que va a pasar lo mismo que pasó durante la administración en México del presidente Felipe Calderón Hinojosa, donde aprieta a los grupos del narcotráfico, donde les declara una guerra frontal que fue muy sangrienta, principalmente en el área norte, pasando desde Sinaloa hasta Baja California, los aprieta. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo una migración al sur, pero enorme, de grupos del narcotráfico, y ahí encontró usted pues también resguardo para grupos como los Zetas, para el mismo Chapo Guzmán, para la gente que está en el Triángulo Dorado, comenzó a bajar hacia territorio centroamericano, principalmente a Guatemala, porque además aquí pasaba lo que fuese. O sea, y no había una gran contingencia militar para poder enfrentar ese tipo de riesgos. A eso es a lo que me refiero. O sea, si usted se va a replantear la idea de tener un ejército, usted también tiene que ver ese tipo de amenazas que son latentes. Que han cambiado desde la época del conflicto para ahora total y radicalmente. O sea, entonces, ¿qué necesita? Más infantería, necesita poder proteger las costas de manera eficiente, el aire. O sea, aquí volaba lo que fuese, por ejemplo, ¿no? O sea, de manera legal e ilegal. Sí. Vamos a las redes, estamos con Tren de Desarrollo, como nuestra etiqueta de esta noche. Luis Carías, ¿por qué no hacer una transferencia de fondos del ejército al ministerio al MOP? Priorizar, reordenemos. Recordemos que no hay plan de gobierno, nos dice Luis, función del ejército no es esa. A Jimmy lo financiaron militares, ¿qué hay detrás? Ahora solo falta que llame al Ejército de Salvación, nos dice Juan Carlos Martínez, Tren de Desarrollo, lamentable, pero acá a todos se le llama desarrollo, hasta los monocultivos. Evangelina, zapatero a tus zapatos, habiendo tantos problemas de seguridad y violencia, ¿en qué papel puede apoyar al ejército? Gustavo, lamentablemente es la única institución que funciona en el Estado. Mario, se ve que la única entidad del Estado bien organizada es el ejército, entonces militaricen los ministerios. Alex nos dice, ¿por qué satanizar cada decisión del Ejecutivo? Si hacen, ¿qué hacen? Si no hacen, ¿qué no hacen? Están optimizando recursos. No es satanizarlo, Alex. O sea, si realmente hay una optimización de los recursos en tiempos de crisis, yo no estoy en desacuerdo, pero sí me plantearía la idea de si es el camino tener un supraministerio, como en su momento se tuvo a través del Consejo de Cohesión Social, que era exactamente la misma idea, y ahorita le voy a plantear mi punto. El doctor Zavala, los problemas de intoxicación y alergia por personal no capacitado. En época de paz, ¿cuál paz? Si aquí se muere a diario más gente que en Afganistán. Bueno, es otro punto, bueno, aquí lo que pasa es que la paz se puede entender como desde la ausencia de guerra hasta lo que tiene que ver con la calidad de vida de la población. A eso se refiere justamente ese tuit. Lamentablemente es la única institución que funciona en el Estado. Esta es parte de nuestra interacción de esta noche. Este segmento fue patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. ¿A qué me refiero yo con el Consejo de Cohesión Social y este símil que hago con lo que está ocurriendo con el Ejército de Guatemala? El Consejo de Cohesión Social no es un ente que esté planteado dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero era un supragabinete que recibía fondos de los ministerios y los priorizaba de acuerdo a la visión del Consejo de Cohesión Social, en este caso manejado por Sandra Julieta Torres Casanova. Tomaba el dinero de los ministerios y lo priorizaba según su visión, no la del ministro. Y en este caso es exactamente la misma idea, no es lo que el ministerio requiera, porque no lo va a ejecutar el ministerio, sino que se lo transfiero al Ejército de Guatemala y tendrá que ser el Ejército el que operativice la decisión ministerial. Aunque usted tenga una coordinación interministerial y demás, o sea, realmente tiene
ente superior que es el que está decidiendo. Licenciado Ortiz. Mira, yo quiero hacer referencia a que, bueno, Mario Mérida nos plantea, ahí sí que un tuitazo, saludos a Mario desde acá, desde este espacio, en donde dice, sí. Ah, saludos. La amenaza es la extrema pobreza y es válido el empleo en las Fuerzas Armadas. Fíjense qué interesante esto, yo lo viví en Haití. Durante la dictadura de Duvalier prácticamente disuelve el ejército, pero lo disuelve de facto, constitucionalmente eso permanecía ahí. Después del terremoto, a pesar de todas las necesidades que tenía el país, ya en Duvalier. Sí, había un reclamo permanente por parte de la población porque volviera a conformarse el ejército. Entonces empezamos a hacer una investigación con un grupo de personas sobre, bueno, a qué obedecía ese clamor si no tenían ni dinero, ni siquiera tenían dinero para la reconstrucción ni para cuestiones básicas. ¿Y cuál fue la respuesta? El ejército es una oportunidad para las personas que viven en extrema pobreza para poder alimentarse, para poder recibir educación gratuita, para poder vestirse, para poder escalar, digamos, y cambiar de estrato social, para poderse mover dentro de esas jerarquías, esas jefaturas. ¿Quién más te da esas oportunidades? Nadie, solamente el ejército. Entonces, por eso era que ellos clamaban que querían ejército, porque era la única oportunidad que ellos veían para poder salir de su situación de pobreza. Y sin ir muy lejos también, la misma Iglesia Católica durante mucho tiempo funcionó así. Muchas de las personas que se volvieron sacerdotes o religiosas, en buena medida era porque los padres de familia iban y los entregaban ahí, porque era la única opción que ellos tenían de que ellos pudieran educarse, pudieran alimentarse y pudieran escalar en la escala social. Entonces, eso yo creo que también hay que considerarlo. Aparte de, como bien mencionaba usted en un principio, de esta buena imagen del ejército, a todas luces es impopular el hecho de venir y plantear, por ejemplo, una disolución de las Fuerzas Armadas. No se podría. Hay que analizar también que hay una razón de fondo, una razón social, que si no lo atiende el Estado y no da una opción a esas personas, pues también se puede convertir en un problema. Porque por un lado ya no van a poder reclutarse aquí, pero ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Qué oportunidades tú les estás ofreciendo? Claro, es por ahí. Vamos a WhatsApp al 4269-1824. Nos dicen los militares quieren su parte de la guayaba y pago de favores. Ya sabíamos que el gobierno de Jimmy era gobierno de los militares. Nos dice propuesta 1, revisar el número de elementos del ejército y reducirlos. 2, profesionalizar a sus elementos en áreas sociales, ambientales, riesgos, catástrofes, salud, seguridad. Entre otras, podrían asignarles tareas como elaboración de viveros forestales, reforestación, controlar el narcotráfico, contrabando, control de fronteras. Bueno, hay bastantes propuestas. Seguimos. Abel nos dice, yo lo que creo es que como al ejército no lo fiscalizan, ahí puede ser la fuga del dinero. Si el ejército hubiera cumplido con su deber constitucional, no habrían asesinado al niño con el límite de Belice. Se refiere al tema de la zona de adyacencia. Lo vimos en el PP y vamos a dejar que lo hagan otra vez. Nos dicen, un país con 1 de cada 2 niños con desnutrición crónica y el presupuesto público más pequeño del mundo en relación a su Producto Interno Bruto, tendrá como prioridad invertir en el ejército. A ver, quienes refutan lo que plantea el televidente le dirán, es que no están invirtiendo en el ejército, están utilizando los recursos del ejército para poder generar otro tipo de bienes. A ver, yo no estoy per se en desacuerdo de la utilización en pro del desarrollo del ejército de Guatemala y de los elementos que pueda tener, que además han demostrado a lo largo del tiempo que son muy eficientes. Bueno, yo sí estoy en desacuerdo total en que el ejército de Guatemala haga pelotas, por ejemplo, o brinde servicios de catering, de alimentos, sí. O sea, porque no es, el ejército de Guatemala no es para tercerizarle cualquier cosa, es que, o sea, además las pelotas eran de muy mala calidad, o sea, hay gente que hace pelotas de mucha más calidad, más eficiente y más barato, si es que usted las compra de manera legítima, que lo que le puede dar el ejército de Guatemala, más allá de tercerizar servicios de comida, por ejemplo. O sea, ¿qué tiene que ver el ejército en tercerizarle el servicio de comida? En eso sí estoy absolutamente de acuerdo y creo que además denigra al oficial del ejército que se involucra en una cosa parecida. Licenciado Ortiz. No, totalmente de acuerdo, pero por eso repito lo que decíamos antes.
O sea, como plan temporal me parece razonable, ¿no? Tenés una crisis inminente en el Estado, infraestructura, en sanidad, en alimentación, en otras cosas paralelas, ¿no? Y usarlo no me parece tampoco poco razonable, siempre y cuando tampoco eso atente contra la dignidad del ejército, como hacer pelotas o cosas análogas, ¿no? O el catering que mencionaba Juan Carlos. O sea, obviamente también hay límites razonables a lo que puede y debe hacer en apoyo temporalmente el ejército, ¿no? Pero también te está diciendo otra cosa. Te está diciendo que quizás la debilidad institucional es demasiado grande, ¿no? Los ministerios no tienen la estructura suficiente quizás para emprender los retos que se esperan, porque al fin y al cabo, pues el Ejecutivo, los ministerios es parte del mandato directo del presidente, ¿no? O sea, él está viendo seguramente algo que dice, no me basta la estructura actual de los ministerios, no sé si el personal solamente, las herramientas financieras, las herramientas administrativas para hacerlo, y por eso recurre a planes como estos. Por eso digo yo que quizás lo que queríamos estar planteando, más que ideologizar el debate, sería también una respuesta en un mediano plazo más profesional, ¿no? De decir, mira, por ahora hicimos esto porque tenemos una crisis de carreteras, yo no puedo esperar al 2017 para empezar a reparar carreteras que están en muy mal estado, que obviamente afectan pues, la economía, el desarrollo y tal de las comunidades, pero también obviamente si lo estoy haciendo excepcionalmente, porque no es lo normal que la defensa esté en estas tareas, ¿no? Lo lógico es entonces esperar una respuesta y un replanteamiento del Ejecutivo, que pasa por varios temas. Primero, si tu problema es de personal, tienes personal excesivo o te falta personal, yo pensaría que el problema es quizás que haya una burocracia gorda, ¿no? Ya sabemos nosotros las cifras de burocracia en Guatemala son bastante exageradas, ¿no? Uno esperaría quizás una readecuación administrativa en temas de personal y también una readecuación administrativa en temas digamos, de planeación estratégica y organizacional de los ministerios. Entonces te vas a dar cuenta que tu organigrama de planificación en los ministerios distintos es inadecuado, es incorrecto, es insuficiente y no te sirve para poner en marcha los planes que urgentemente requiere el país. Entonces yo creo que si alguna crítica haremos al gobierno del presidente Morales, tiene que ser esa, ¿no? ¿Qué me vas a decir tú en noviembre cuando vayas a negociar el presupuesto del Congreso? ¿Qué vas a pedir a cambio? ¿Qué replanteamiento vas a hacer? ¿Y qué plan vas a ofrecer en el mediano plazo para reactivar y que los ministerios puedan hacer lo que les corresponde? ¿Vas a unificar dos ministerios? ¿Vas a crear otro? No sé. Pero más desde el punto de vista también gerencial. Exactamente, ¿verdad? Porque el problema es evidentemente gerencial, porque si no tendríamos, pues, ¿para qué no estaríamos discutiendo el tema ni siquiera? Claro. Tenemos un tema gerencial, como tú bien lo mencionas, y el otro, el que mencionaba Mario, el de la pobreza, pero tampoco puedes justificar la existencia de un ejército, para utilizar tus palabras, gordo, solamente porque tienes muchos pobres. Es decir, ahí tiene que haber el desarrollo de otro tipo de planes que lamentablemente en este estado siempre optamos por el camino corto, pero nos da mucha pereza ir por el camino largo. Pero es que, a ver, si entramos en este tema gerencial, si el ejército es tan bueno para hacerlo todo, listo, entonces no disolvamos el ejército, disolvamos los ministerios y que lo haga el ejército. O sea, si usted lo que tiene es una burocracia gorda, lenta, asfixiante, corrupta, y usted cree que la única alternativa es el ejército, listo. Disuelva el que hace carreteras y que lo haga el ejército. Sí. Disuelva el que pone vacunas y que lo haga el ejército. O sea, entiendo el plan del licenciado Ortiz de decirle, ¿sabe qué? De manera temporal, utilice esta muleta. Yo a lo que le pondría un punto es decir, listo, ¿cuánto es tu plan estratégico para usarlo? O sea, porque si lo usas ad eternum, creo que estaría bastante equivocado el rumbo, ¿no? Pero si lo uso como un plan emergente para poder salvaguardar en lo que me reincorporo a un sistema que pueda caminar de manera más aceitada, pues tendría sentido. Perdón, Nica. No, y es justamente el problema actual, por eso quiero recalcar, temporalmente no creo yo que haya una objeción tan grande que hacer, temporalmente. Si esto se alarga, es la cosa más deleznable que podemos afirmar, porque demostraría dos cosas. Primero, un uso inadecuado de una herramienta, porque no es para eso el ejército, pues. Y en segundo lugar, demostraría una completa incompetencia en la organización del Estado. Yo no digo que sea fácil organizar el Estado, pero bueno, si te arremangaste la camisa y te metiste al trabajo, hazlo, ¿no? Claro. Así de simple. Vamos a las redes, estamos con Tren de Desarrollo como nuestra etiqueta de esta noche. Mario nos dice, el ejército es la única entidad que no se queja por falta de recursos. ¿Será que son disciplinados y saben administrar? Nos dice Mario.
Marte, Costa Rica tiene 450 millones de dólares y solo cambió de nombre. Panamá 400 y Guatemala no llega ni a 200 anuales. ¿En qué? Perdón, es que no logro aterrizar el tuit de Marte en cuanto a 450 millones de presupuesto. Posiblemente de presupuesto. 70.000 millones de quetzales, 7 partidos, 7, más o menos. Sí. Majo nos dice, el ejército, hablando de estudiantes, están obligados a saber de todo. El problema son las cabezas. Un mal líder hace mal todo, nos dice Luis Tobar. Si el ejército sirviera al pueblo, pelearía y sacaría a los narcos, mareros y beliceños. Es lo que nos dice Luis. Maripaz, si bien está bien que los pongan a trabajar, pero que sean bien fiscalizados y no sea piñata este tren de desarrollo. Paz, nos dice Otto Pérez Molina, y fantasmas militares. Nadie está conforme con lo que hace el ejército, y lo que hace es porque es la única institución que hace bien las cosas y lo económico. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Marte, porque como le planteo de vuelta, pues creo que la población sí tiene una percepción positiva del ejército. O sea, sí hay números comprobables que le dicen que el ejército es una institución que tiene respaldo de la mayoría de la población. Entonces, no veo como que se sustente de todo, ¿no? Antonio, el tren de desarrollo se parece a un programa para rodar fondos del Estado. Jimmy no aprende, dice Antonio. El ejército sirve de guardias del CACIF y transnacionales, cuidando fincas, minas y empresas. Al pueblo no le sirve, es lo que dice Luis. Edgar, si delegamos en profesionales, se sindicalizan, hacen pactos y tendremos que pagarle a más parásitos, es lo que dice Edgar. O sea que el ejército no se sindicaliza y hace las cosas de manera más efectiva. El ejército tiene una pésima reputación, desde los crímenes de guerra hasta su asociación ilícita con narcos y criminales. Jacqueline, ¿cuánto cuesta capacitar al ejército para estas actividades? Están usando el ejército de bomberos, soluciones temporales. Bueno, el ejército, sí, efectivamente, por ejemplo, si algo ha promocionado en los últimos tiempos, creo yo, ha sido su actividad al momento de tener desastres y catástrofes naturales en nuestro país. Sí. Creo que esa es la línea que ha utilizado el ejército, sí, para estar allí, ¿no? Al presidente no le están funcionando los ministerios, por eso está acudiendo al ejército para sacar el chance. Y Luis, ¿por qué no hacen una transferencia de fondos ya lo leíamos hace un momento? Licenciado Ortiz. Sí, mira, yo entiendo. Acá también Ana María Sánchez nos dice que el ejército es la única institución funcional y tiene personal altamente capacitado. Es decir, yo no lo dudo. Yo creo que como en cualquier otra institución hay personal bueno como hay personal malo. Pero igual que al resto de instituciones del Estado, también al ejército le corresponde llevar a cabo su propio proceso de depuración. Porque sabemos que también han habido militares de muy dudosa reputación, en las cuales se estima que pueden estar participando en bandas criminales de narcotráfico y otros delitos como tráfico de personas, etcétera. Creo que en aras de salvaguardar su imagen tiene que llevar a cabo este proceso estricto de depuración también de sus filas. Y por el otro lado, la rendición de cuentas, que también ha sido algo muy señalado, permanentemente señalado, diría yo, en cuanto a la buena ejecución de sus fondos. Yo creo que acá siempre la excusa ha sido que se trata de asuntos de seguridad nacional, alguna de la información que os poseen, pero no lo creería más eso cuando estás en una situación de guerra. Yo creo que acá se pueden encontrar fácilmente mecanismos para también rendir cuentas ante la ciudadanía, de manera que no se quede como que si el ejército fuera un apéndice del Estado y completamente fuera de todos estos procesos de transparencia y de fiscalización ciudadana. Al contrario, tiene que participar, tiene que involucrarse en esos mismos procesos, y yo diría que en aras también de su espíritu debería de liderar esos propios procesos internos. Yo no sé cómo lo ven ustedes. En el plano de la política, ¿le afectó al ejército de Guatemala, por ejemplo, que un miembro de sus filas, capacitado desde su origen en el ejército de Guatemala, con todos los honores que el ejército puede brindar, haya terminado de la forma que terminó Otto Pérez, por ejemplo? Y es que eso pasa, ¿verdad? A veces todas esas competencias que tú vas desarrollando durante tu proceso formativo, ya sea dentro de las filas militares como fuera de ellas, puede ser bien o mal utilizado.
y el ejército tampoco ha sido la excepción. Lo estamos viendo, todas esas habilidades, capacidades y competencias, me refiero a Otto Pérez Molina, entiendo que es a quien te refieres. Claro. ¿Verdad? Lamentablemente no fueron utilizados para bien del mismo Estado, sino únicamente para servirse él y aparentemente a su cuadrilla de criminales. Un grupo que en buena medida también estaba afianzado bajo esta lealtad del Ejército de Guatemala, bajo esta lealtad militar que se tenía entre algunos grupos de oficiales que fueron formados en su momento por Pérez Molina, por López Bonilla y demás, y que pues yo no sé, a mí sí me parece que hay una afectar de esa voluntad política del ejército de tener dentro de sus miembros elementos que en determinado momento busquen ejercer el poder, y tuvieron en Pérez Molina el primer militar de la era democrática que llega de manera directa por elección de voto popular a la presidencia de la República. Y sale esto, ¿no? Y que las personas en aras de esas virtudes de disciplina, de constancia, de capacitación, de rigurosidad, etcétera, etcétera, creyeron en él. Bajo un discurso militar. O sea, cuando usted le habla de la mano dura, es un discurso militar per se, ¿no? Ochentero. Importante algo que mencionaba Carmen, creo yo, en este escenario, y es la transparencia, ¿no?, de la ejecución eventual de estos recursos, porque yo creo que si algo, y si no, yo creo que es una pésima lectura del gobierno actual. Los reclamos principales, sobre todo las zonas urbanas del país, tienen mucho que ver con la corrupción, lo cual a su vez tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades del Estado. Entonces, si no hay una respuesta transparente por parte del Estado en este plan que yo llamaría excepcional y focalizado, porque entiendo yo que ese es el objetivo, están enfocándose en algunos sitios del Petén, zonas adyacentes a Belice, ¿no?, en Camotán, Jocotán y en otras zonas, pues digamos, precarias en sus situaciones. Uno entiende que si el plan es focalizado y temporal, lo mínimo sería la transparencia en la rendición de cuentas, ¿no? O sea, apegarse en todo lo completo a los mecanismos convencionales de ejecución y de compra, ¿no?, y de gobierno abierto. Yo creo que si esa lectura no se hace, primero está muy mal, porque está mal, porque no merece mayor explicación el punto. Pero segundo, además, políticamente sería una muy mala lectura y de verdad sería un muy mal sabor de boca para los ciudadanos recibir gastos clandestinos o ejecuciones poco transparentes. Vendrían a romper completamente la dinámica de lo que esperamos, porque ya sabemos que los demás ministerios, aunque nominalmente están bajo la ley de contrataciones del Estado, también tienen procesos de compra bastante opacos, ¿no? Y por eso todo el descontento cívico que tenemos alrededor de esto, ¿no? Entonces sí, un elemento más para ir matizando, ¿no? No solamente la focalización del tema, la temporalidad, la excepcionalidad del mismo, sino por sobre todo la transparencia y el manejo claro de las cuentas. Si no, y aquí un televidente nos enlista otros nombres, además de Otto Pérez Molina. Nos habla, por ejemplo, de Byron Lima. Ahí tenemos también otro ejemplo. Monzón. Sí, Juan Carlos Monzón. Eco. Sí. Arévalo Lax. Sí, Arévalo Lax, pero ahí Eduardo Arévalo Lax. El hijo de Ríos Montt también, que enfrentó, sigue todavía con un proceso penal. Sí. Pero, a ver, ahí estaría también el expresidente del IX. López Bonilla también me están citando. Sí, pero ¿cuál era el nombre del presidente del IX? Contreras, actual presidente. No. El que está preso por el caso de Expisa. Juan de Rodríguez, que también es de la misma promoción. Todos son egresados de la misma promoción de la Escuela Politécnica. Vamos a WhatsApp. Estamos... Nuestro tema, yo creo que el presidente no está aprendiendo la lección. En la administración pública se deben tomar decisiones y delegar funciones específicas. Mi gran pregunta es, ¿qué tipo de asesores tiene el presidente? Lo que están aprovechando el presidente es la capacidad institucional del ejército, a falta de otros recursos dentro del mismo Estado, a pesar de que el mismo funciona con un presupuesto limitado en comparación con ejércitos vecinos. Sin descuidar su objetivo principal, que es garantizar la seguridad del país con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Hay militares de dudosa reputación y viven del dinero del pueblo. Ojo, no nos están regalando nada, les asignan presupuesto, no los endiosen. Yo no creo que nadie esté pensando de que el ejército le va a regalar algo. O sea, el ejército es una institución del Estado de Guatemala y, a ver, yo sí critico ese tipo de transferencias, a mí no me parecen correctas. O sea, de verdad, no me parecen correctas. Que entiendo la necesidad, sí, pero no me parecen correctas. O sea, creo que Guatemala debe apostar al fortalecimiento de su institucionalidad.
Si usted tiene un ministerio que hace carreteras, que sea muy eficiente haciendo carreteras, pues, así de simple. Hay militar, ya lo leíamos hace un momento, ya condenaron a Otto Pérez. Tenemos un país con 16 millones de habitantes, fronteras con 4 países, se cubren 2 océanos, punto estratégico para el narcotráfico, hay que optimizar recursos del ejército, debe de crecer, único ministerio que trabaja. ¿Ya condenaron a Otto Pérez? No. Pérez Molina está en un proceso legal, en un proceso en tribunales. Yo lo que digo, y lo reitero, a mí me parece que políticamente lo que sucedió con Pérez Molina sí es un afectar directo de la imagen del ejército de Guatemala, que durante el proceso de paz, luego de la nueva constitución política de la República, no había tenido un militar que tuviera la oportunidad de llegar al poder por medio del voto directo, del voto popular. Pérez Molina llega y pues se descubre una serie de elementos que lo tienen como está hoy, con procesos abiertos y en prisión preventiva, no por uno, por 2 casos. Rick. Sí, no, absolutamente. Por eso digo yo que es importante. Juan Carlos mencionó algo interesantísimo. Fortalecer instituciones es lo más relevante en este momento. Si vemos los indicadores del país y uno se pone a revisar cuál es justamente el flagelo más grande de Guatemala, por ejemplo, si uno ve, para mí el índice más completo es el que elabora el Foro Económico Mundial, el índice de competitividad global. El principal flagelo es calidad de instituciones. Estamos en el puesto 113 de 148. Es lo peor que tenemos. Y por ahí pasa obviamente el tema de la impunidad, que claramente es el reto quizás más importante, y la reforma judicial viene como respuesta a este flagelo, pero también la calidad de las instituciones ejecutivas, legislativas y de fiscalización es sumamente importante. Entonces, nos hemos enfocado mucho en este espacio en la transparencia de los órganos de fiscalización, el Poder Judicial, pero también hay que decir que el Ejecutivo tiene también un alto grado de inoperancia y de opacidad en su gasto, ¿no? Un buen gobierno también es un gobierno que ofrece una buena calidad en la ejecución del gasto, en la prestación del servicio. Y eso solo puede ocurrir en un sistema que está bien planificado desde el punto de vista gerencial, que ya lo mencionábamos, pero también desde el punto de vista de la transparencia en los procesos, de la reducción en los trámites burocráticos, ¿no? Es absolutamente impresionante la cantidad de trámites engorrosos que hay alrededor de varios ministerios simplemente para mantener atados a ciertos favores, ¿no? Tener el poder. Exactamente, tener el poder a tu discreción. Cada ministerio bloquea cualquier clase de flexibilización en la regulación con tal de mantener el control. Entonces, si no mejoramos esa calidad, también tenemos un futuro bastante gris, porque en el mundo de hoy o nos ponemos al día o estamos completamente perdidos, pues. Vamos a cerrar con la interacción a través de Twitter. Nos dice la ingeniera María del Carmen Aceña: Tren de Desarrollo debe tener un sistema de gestión distinto a lo usual del Estado. Requieren metas y constantemente rendición de cuentas. Juan Carlos: el Ejército es una institución ejemplar y de mucha disciplina, pero hay que fiscalizarlo también. Es lo que nos dicen. Edgar: Otto Pérez Molina, desde la firma de la paz, se le vio que era capaz de hacer todo por dinero. Es verdad, allí también hay malos. Alfredo Tay: para optimizar recursos del Ejército puede ayudar, pero según la Constitución sus atribuciones están en otras áreas. Y Gabriel nos plantea que cumplan con los procesos de compra y después que estos supervisen esos procesos en las municipalidades. Parte de todos los mensajes que tenemos esta noche. Gracias. Vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Estamos en el final del debate, nos quedan 5 minutos. Nos dice Edgar: muchos piden que el Ejército actúe en fronteras y demás, pero están maniatados por los derechos humanos y demás, que le busquen errores. Nos dicen: ¿por qué estigmatizar al Ejército? En todo gremio hay malos y los malos en el Ejército están presos, pero los buenos son más. Yo no creo que haya un estigma sobre el Ejército de Guatemala. No. O sea, ellos, como en cualquier profesión, en cualquiera, ahí sí coincido. Buenos, malos, algunos mediocres, otros extraordinarios, de todo. Lo cerramos, licenciado Ortiz. Bien, solamente insistir rápidamente en que yo esperaría que esto no sea nada más una medida de tinte populista del presidente, sino que se aproveche para readecuar también a esta institución. Estamos en un proceso de repensar nuestras instituciones, de hacerlas más eficientes, y creo que esta iniciativa es un buen indicador de que ese diálogo debe iniciarse.
tanto en términos, vuelvo a insistir, de la cuantificación de los miembros como de su formación y capacitación, si es que se les van a asignar otras funciones, y eventualmente, si el tema también fuera la reducción del número de efectivos, trabajar en procesos de su reinserción civil y productiva para el país. Voy a WhatsApp solo para cerrarlo antes de escuchar a Edgar. Muy vigente aún los 250,000 quetzales gastados en la construcción de la tribuna General Otto Fernando Pérez Molina en Mariscal Zavala. Seguramente lo ve ahí a la distancia, ¿no? Bueno, aquí sí está bastante completo el mensaje. Un país con 1 de cada 2 niños con desnutrición crónica y el presupuesto público más pequeño del mundo en relación a su PIB tendrá como prioridad invertir en el ejército. Es su gran planteamiento. Nos dice... Bueno, una de las instituciones más corruptas del Estado es el Ejército. Recordemos que la línea se formó por militares de la vieja guardia. Por favor, un poco de memoria. Otto Pérez Molina es militar, por favor. Ya lo habíamos dicho. Los intereses de Belice es robar más territorio o esperar ver si el gobierno vende más. Tampoco podemos confiar en que el Ejército es la mejor institución estatal. El asunto es que como los grandes empresarios en el país, también en el Ejército son unos pocos los que tienen el control. Y mi opinión es que este país va a avanzar cuando se reduzca el presupuesto militar, cuando se derogue el código militar y cuando se elimine la inteligencia militar. Puntos variados los que hemos tenido esta noche en cuanto a las funciones del Ejército. ¿Lic Ortiz? Yo creo que la lectura hay que hacerla con un poco más de profundidad y mesura, ¿no? No creo que sea el caso tampoco cuestionar la institución armada en su conjunto. Como repitieron, yo creo que los tres estamos de acuerdo, hay obviamente aciertos, desaciertos, cosas muy malas, cosas buenas, de todo, ¿no? En general, en abstracto, una institución armada es parte de un Estado moderno, ¿no? Eso es, digamos que, de hecho, el Ejército sería de las pocas instituciones características de un Estado moderno que tenemos en el país. Yo creo que la lectura más profunda nos diría, sí, hay corrupción en el Ejército, la hay, pero también la hay en todas las demás entidades del Estado. Entonces el problema es genérico, es general, es del Estado en su conjunto, no hay funcionalidad. Quizás haya mayor flexibilidad o engranaje en el Ejército por su característica, quizás haya menos burocracia, no hay pactos colectivos, qué sé yo, lo que usted quiera. El punto relevante en este momento no es cuestionar o no al Ejército, el punto relevante es cuestionar en general la operancia del Estado en su conjunto. Por eso decíamos al principio que lo relevante en este momento es apagar fuegos como bomberos con lo que tenemos en este momento, porque hay un presupuesto asignado, hay 2 millardos y pico que van al Ministerio de Defensa y hay que utilizarlos en la medida de lo posible para apagar los fuegos más urgentes. Luego creo que la lectura correcta es esperar en el mediano plazo un plan gerencial del Ejecutivo para hacer esto operante. Y si no hay ese plan en el mediano plazo, estamos en un problema porque vamos a continuar asfixiados con un Estado que, si bien es cierto, como plantean ahí, a lo mejor no es el más grande en gasto público en relación al PIB, pero que sí es un Estado gordo, digamos, en cuanto a burocracia, que simplemente, pues, año con año engrosamos burócratas, ¿no? Si eso no lo corregimos, tenemos un problema grave. Entonces el reto es ese, ¿no? Apagar fuegos en los próximos 6-8 meses y planificar ordenadamente una reestructuración del aparato ejecutivo. Eso incluye, como decía en el evento anterior, que replanteemos completamente el tamaño de la burocracia que tenemos y que replanteemos completamente el organigrama del Estado. Yo soy de la idea de que los ministerios podemos reducirlos a la mitad de forma más operativa, más eficiente y mucho más integrada. Pero aparte, ¿no? El Estado tendría que crear empleo para poder absorber toda esa mano de obra, y es parte también de la estrategia el tratar de mantener inflada la administración pública, porque si no la situación del país sería peor. O sea, es grande el problema y grande el reto, no hay duda. Totalmente.